leyes federales y las leyes estatales. ¿Sí? Las leyes federales eran las leyes del Imperio Romano y las leyes estatales o locales eran las leyes estatales o del municipio. ¿Sí? Así es que había dos formas de procesar, pero el que procesaba no eran los religiosos que estaban a cargo de la ley local, sino que era el Imperio Romano el que llevaba los procesos para juzgarlos. Y Pablo había sido prisionero o atrapado, acusado de... Y cuando fue atrapado y cuando fue puesto ante la ley, y la ley local decía que debía de ser apedreado, entonces Pablo muy inteligente, ¿verdad? Apeló a César o apeló a la ley romana, porque era romano. Entonces, como lo que había pasado con Pablo, cómo se convirtió Pablo, y el propósito por el cual Dios había llamado a Pablo. Que a nosotros también, cuando venimos a Jesucristo, Dios nos llama a este entendimiento. Y Pablo aquí lo tiene bien claro y es pues por nosotros venimos a hacer o por qué aún estamos vivos. Una vez un hermano me empezó a preguntar. ¿Verdad? Y él razonando en eso, me decía, yo creo que sería mejor que el que se vaya convirtiendo se fuera muriendo. Y yo le dije, no, hermano, es que tiene usted que leer la Biblia bien, tiene que entender lo que la Biblia quiere.
Era eso, para Dios es fácil que muriéramos, ¿ah? Inmediatamente. Pero gracias a Dios por su misericordia, y nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender también a Dios cuando una persona lo rechaza, cuando una persona no quiere nada con Dios. Debemos de entender a Dios, porque así podemos entender qué actitud debemos de tomar. Se acabó la batería, que ahora sí. Estoy medio sordo yo todavía. Entonces le estaba diciendo, hermanos, que cuando nosotros estamos delante del Señor y lo aceptamos como Salvador, no solamente lo que Dios quiere es salvarnos, sino también que le sirvamos, que seamos parte de los colaboradores del reino de Dios. De hecho, Dios nos llama embajadores. ¿Sí? Y en ese proceso de poder ser colaboradores, necesitamos entender cuál es nuestra labor o qué es lo que nosotros representamos o hacemos. Así es que Pablo le narra a Agripa, al rey Agripa, su conversión. Le voy a pedir a Isaac que ponga el versículo 12, capítulo 26 de Hechos, verso 12. Dice, ocupado esto, iba yo a Damasco. Le empieza a decir Pablo, le empieza a explicar Pablo a Agripa, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Aquí debería decir Saúl, porque la lengua hebrea ahí se pronuncia Saúl, pero le pusieron Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Así es que Pablo le está explicando cuál fue su conversión,
y cómo es que estuvo todo lo que pasó en su vida. De hecho, su conversión de él fue una obra milagrosa, muy poderosa. No pudo ver a Jesús, sino que dice que fue un resplandor mucho más grande que el sol. Usted trató de ver el sol, ¿sí? Y puede, ¿a que no? Bueno, dice ahí que es mucho más fuerte y más grande que el sol. Esto significa que era cegador. Y de hecho, dice la Biblia que quedó ciego, ¿sí? Por un tiempo, hasta que fue un discípulo de Jesús, oró por él y Dios lo sanó. Pero quedó ciego del resplandor que hubo. Dijeran los que van a cazar venados, queda uno lampareado. Queda uno lampareado. Entonces le sigue explicando y diciendo que, que escuchó una voz en ese resplandor, tuvo que cerrar los ojos y escuchó la voz de Jesús y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Uno de los problemas graves que las personas tienen cuando somos perseguidos los cristianos, o somos violentados, o somos despreciados, uno de los problemas que tienen los paganos es precisamente que están poniendo en contra de Dios. Y es la visión que tenemos que tener nosotros también, porque es la visión que la Biblia nos narra, porque Jesús le está diciendo, le podía haber dicho a Jesús, mejor dicho: oye, ¿por qué persigues a mis hijos? ¿O por qué persigues a los que me siguen? No, así no le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que no somos cualquier persona. Que cuando el diablo quiere venir a disminuirnos con habladurías, con situaciones, con problemas, tenemos que entender quiénes somos. Y que a pesar de que suceda algo a nuestro alrededor, inclusive hasta nos dañe, porque Pablo quedó dañado los ojos, Dios después tendrá la solución para sacarnos adelante. Pero tenemos que seguir adelante y entendidos quiénes somos. Y entonces Pablo le sigue diciendo que él no estaba en contra del Imperio Romano, sino que había sido llamado a hacer un mandato. Y entonces le dice en el verso 17 o 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, porque sabe bien el Señor que las personas que tienen falta de entendimiento pueden ser engañados hasta los mismos que nos conocen, o a nuestros parientes o nuestra propia familia, y pueden convertirse en personas contrarias a nosotros y al plan de Dios que ha puesto sobre nuestra vida. ¿Sí me estoy explicando? Así que tú tienes que entender que eres alguien especial, que ha sido llamado para algo especial, y que por ese llamamiento y la ceguera de las personas que nos rodean se pueden convertir en nuestros propios enemigos. Ya sea que nos ataquen físicamente, ya sea que nos ataquen emocionalmente, ya sea que nos ataquen con críticas, ya sea que nos ataquen con trampas. Tenemos que estar listos. Y aquí Pablo, y gracias a Dios por la palabra que el Señor permite que quede, en el verso 18 explica su propósito y nos habla a nosotros de nuestro propósito. Y le dice: verso 17: librándote de tu pueblo y de las gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos. Muchas personas, hermanas, hermanos y hermanas, viven
cerrados de sus ojos. La misma Biblia explica y dice que Satanás ha cegado a los perdidos respecto a la realidad de su condición perdida y a la verdad del evangelio. Voy a pedir a Isaac que ponga 2 Corintios 4:4 y ahí lo deje. El diablo, hermanos, el enemigo, el que el ser humano le entregó su señorío, porque mucha gente cree que hace lo que le da la gana, pero no. El diablo somete a las personas a hacer lo que él quiere. Y lo que él quiere es la destrucción del ser humano. Es por eso que cuando una persona está en las garras del enemigo, se autodestruye a sí mismo y destruye a los demás. Aunque decimos que los queremos, aunque decimos que queremos hacer bien las cosas. Porque cuando yo estaba sin Dios y sin esperanza, hermanos, era una buena persona. Y usted le preguntaba a mi mamá, ella diría que era un ángel de Dios. ¿Sí? Pero cuando me doy cuenta, cuando vengo a Jesucristo, mis ojos son abiertos y me doy cuenta del tipo de persona que yo era. Que me estaba autodestruyendo a mí mismo, estaba destruyendo mi matrimonio, estaba destruyendo a mis hijos, estaba destruyendo nuestro negocio, estaba destruyendo todo lo que estaba a mi alrededor. ¿Con qué cree? Con artimañas del diablo. ¿Con qué? Con las obras de la carne. Con todas, no cree que con unas pocas. Con todas. Y lo primero que sucede, ¿verdad? Cuando yo acepto a Cristo, es precisamente que los ojos se me abren. Mire lo que dice aquí 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todas las personas que, si los que tenemos a Cristo a veces nos desviamos, ¿a cuánto más toda persona que no tiene a Cristo en su corazón? Están cegados, hermanos. Los queremos mucho y ellos tienen las mejores intenciones, pero están cegados. No lo entienden, no lo comprenden. Por eso somos mentirosos, por eso somos personas desagradables, por eso cuando hacemos algo perjudicamos a la familia, perjudicamos a nosotros mismos, a los demás. Y según nosotros estamos haciendo ventaja. Porque a la persona, al hombre que tiene el corazón de condominio, ¿verdad? No sabe lo que hace. Porque enamora a uno, enamora a otra y a otra y a otra. Y en ese enamoramiento de varias, pues salen varios hijos. Y según él es muy macho, muy chicho, muy, ¿verdad? Pero lo que hace es perjudicar la vida de las demás personas. Porque el peor problema que tenemos ahorita es precisamente las madres solteras. Es el peor problema que tenemos. Y cuando sucede eso, el hombre acciona de esa forma, entonces destruimos a otras personas. Y por hablar del hombre, pero hoy en tiempo, hermanos, ya no hay diferencia. Hoy en tiempo las mujeres se andan ofreciendo. Esto que le voy a decir yo del free es muy viejo ya tiene años, como 20 años yo creo más. Se empezó a escuchar el llamado free. ¿Qué es? Es un acto sexual sin ningún compromiso, por el simple hecho del placer sexual. ¿Sí? Y puede llevarse a cabo donde sea y con quien sea. ¿Usted cree que esa corriente de acciones, usted cree que es muy buena? Sin contar
sin contar, ¿no? Las enfermedades venéreas y sin contar el montón de problemas emocionales que puedan traer. Porque dice la Escritura también, ya hablando espiritualmente, dice la Escritura que cuando un hombre o una mujer tiene relaciones sexuales, dice que se une espiritualmente con la persona. Se unen mutuamente. Se roban el alma, pues. Por eso dice la Escritura que cuando en el matrimonio se lleva a cabo eso, dice que se vuelven uno. No porque van a pensar igual, ni porque van a accionar igual, ni porque van a sentir igual, no, sino porque espiritualmente tienen una unidad. Entonces, hermanos, tenemos que entender que nosotros nos enfrentamos, como ya lo he dicho anteriormente, a un mundo perverso y que está ciego. ¿Ha visto usted los ciegos cómo caminan? Los que le falta la vista física. ¿Sí? Tienen que traer un bastón. Algunos se ponen lentes porque pues los ojos no los controlan, ¿verdad? Y les da pena. Otros traen perros guías, le llaman. De aquí en México casi no se ven esos. Pero están inhabilitados. Un ciego espiritual es lo mismo, hermanos. Un ciego espiritual está inhabilitado. Por eso dice que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque están ciegos. Entonces, lo primero que sucede cuando nosotros predicamos el evangelio, lo primero que tú eres, de lo cual tú eres parte, es de que los ojos se les abren a las personas. Y aunque pareciera que no pasa nada, hermanos, aunque pareciera que las cosas quedan allí olvidadas, nunca debemos de recordar que Dios hace planes serios con las personas que le aceptan como Salvador. Que la persona ignore a Dios, que la persona se haga la vista gorda, que la persona quiera seguir viviendo la vida que antes llevaba de destrucción, y todo eso está en la decisión de la persona. Pero Dios tiene un plan y Dios empieza a tocar su corazón. Dios empieza a tocar el corazón. Y aunque se comporten mal y aunque hagan el mal, internamente Dios está tocando el corazón. Hasta que un día la luz resplandezca verdaderamente en la persona y no solamente se vea internamente, sino que también se vea externamente. Lo segundo que sucede cuando nosotros somos parte del reino de Dios, y aquí Pablo lo explica bien, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Aquí nomás hay de dos sopas, hermano. O como dijo Jesús, o conmigo juntas o desparramas. Aquí Pablo lo dice claramente. Aquí hay dos cosas en los seres humanos. O pertenecemos al diablo o pertenecemos a Dios. Y el pertenecer a Dios no es de mis buenas intenciones, porque yo quisiera que muchas personas, ¿verdad?, pertenecieran a Dios, pero ¿qué creen? Ellos no quieren. Y ellos están siendo cegados por el diablo porque le pertenecen. Así que los queremos mucho y todo, pero le pertenecen. Ellos le dan la autoridad y la potestad al diablo para que
para que solamente obedezcan su voz y las cosas que están preparadas para ellos, ¿verdad? Que es la maldad y el pecado. Y no solamente eso debemos de entender, sino que en el capítulo 1 de Romanos nos habla que Dios, viendo que unas personas que cierran su corazón al evangelio, dice que Dios los entrega a sus pasiones y sus maldades. Cuando tenga tiempo lo lee, Romanos capítulo 1. Y habla allí de un montón de perversidades. Así es que ese es el otro problema. Porque cuando nosotros cerramos nuestro corazón al toque de Dios, entonces Dios nos suelta. ¿Sí? Nos suelta. Porque lo peor que puede hacer es una persona es que, habiendo oído del evangelio, desista de seguir el evangelio. Y lo suelta no es por otra cosa, sino dice que esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque está rechazando la obra del Espíritu Santo en su interior. Así es que, hermanos, lo segundo que sucede, o bueno, primero antes de pasar a la segunda parte, vamos a ver qué es lo que pasa con la primera. Por favor, hermano Isaac, Efesios 1:18, y vamos a leer al 23. Efesios 1:18 hasta el 23 vamos a leer. Esto es lo que sucede cuando venimos al evangelio. Dice que alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19. El cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermanos? Tú y yo somos la iglesia. Todo eso sucede en nuestras vidas cuando nosotros seguimos el evangelio y seguimos la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo eso se lo ha dado por cabeza a la iglesia. La iglesia tiene todo ese poderío. Verso 22, 23. El cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos lo que Jesucristo tiene para llevar a cabo la misión de Dios en este mundo. Así es que, hermanos, cuando la ceguera se nos va, debemos de entender el poderío que llega, porque si no, seremos ambivalentes, seremos débiles, no entenderemos lo que Dios quiere hacer y creemos que hemos venido a una religión. Hermanos, esto no es religión, es poder de Dios. Y tú tienes que entenderlo esto, porque si no lo estás entendiendo, significa que todavía estás medio ciego. ¿Qué pasa cuando tenemos cataratas, hermanos? Ven, pero no ven bien. Y un cristiano, cuando no entiende esto, todavía está medio ciego, como que tiene cataratas en su vista espiritual. Porque lo primero que sucede es que nos abre los ojos. Ahora sí, lo segundo que decía, lleva un propósito el que se nos abra los ojos para que nos convirtamos de las tinieblas a su luz y de la potestad de Satanás
a la de Dios. Así es que no es no solamente algo, ¿cómo se dice? Algo tan sencillo, sino que nos saca del reino de las tinieblas, nos saca de la propiedad del enemigo, del diablo, y nos pone en el reino de Dios, y nos pone con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas para que tengamos el entendimiento espiritual y podamos llevar a cabo el propósito de Dios. Y es lo que sucede en cada hijo de Dios que viene a Cristo. Eso es lo que sucede. Nos empodera, hermanos. Nos empodera. También dice la Escritura que somos nación santa. ¿Qué más sigue? Pueblo adquirido y escogido por Dios. Nación santa, real, con real sacerdocio. ¿Sí? Con el propósito, dice, de que nosotros llevemos a la luz a las demás personas, porque dice que estábamos sin Dios y sin esperanza. Así es que, hermanos, necesitamos nosotros entender nuestro lugar dentro del reino de Dios y dentro de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y de acuerdo a como tú y yo vamos entendiendo esto, es como Dios irá soltando, hermanos, la obra y el poder de Dios en tu vida. Porque siempre es el problema principal, falta de disposición. Falta de entendimiento. Hay veces que somos responsables, pero una persona cuando se es responsable, una persona cuando sabe, eh, cumple y está y lleva y trae, ¿qué es lo que pasa? Es una persona que entiende su labor. Pero si nosotros lo vemos esto como una religión, entonces, pues a la hora que lleguemos está bien, si vamos, qué bueno, si no, también. Si hacemos, qué bueno, si no, pues ahí a la otra. Tenemos nosotros que comprender a qué Dios nos ha llamado. Y de acuerdo a cómo nosotros nos dispongamos, y de acuerdo a cómo vamos a crecer en el reino de Dios. Porque como dije, el principal problema es la falta de disposición nuestra. Es la falta de disposición nuestra. Así es que, hermanos, ¿de qué se tiene que convertir? Es claramente que es de la potestad de Satanás a Dios. Satanás, hermanos, es el gobernante del mundo. De modo que todos los que están sin Cristo están bajo el control de Satanás y esclavizados a su poder. El espíritu de Satanás obra en todos los pecadores, es decir, en los hijos de desobediencia, o como dice un hermano aquí, los ingobernables. ¿Verdad? ¿Quiere ver Efesios 2:2, por favor, hermano, ahí? Ahí mismo, ponle 2:2. Y veamos lo que dice la Escritura con respecto a la influencia de Satanás. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que no quieren nada con Dios, hermano. Aquellos que no quieren nada con Dios son los hijos de desobediencia. Son los ingobernables. Y tenemos que entender que ese es el propósito de Dios. Primero, número uno, quitarnos los ciegos. Y segundo, que seamos traspasados del reino de las tinieblas a la luz. De pertenecerle al diablo a pertenecerle a Dios. De hacer las cosas del diablo a hacer las cosas de Dios. Ese es el proceso. Y nosotros tenemos que comprenderlo y dejarlo bien claro en nuestro corazón. Porque si no, entonces no sabremos qué hacer con las personas que nos rodean. No sabremos qué hacer con nuestros hijos. No sabremos qué hacer con nuestro cónyuge. No sabremos qué hacer con nuestros parientes. No sabremos qué hacer con nuestros padres. ¿Por qué? Porque pues pensamos que
que están allí, que existen, pero pensamos que no tienen ningún problema. Si no tienen a Cristo, hermanos, tienen problemas porque le pertenecen al diablo, son hijos de desobediencia y están en rebeldía. Así los querramos mucho. Porque ves que el amor nuestro para con ellos nos nubla la vista y no vemos la realidad como ellos están perdidos, destruidos. Y nunca debemos de dejar, ¿cómo se dice?, de bajar la guardia. A pesar de que no nos quieran escuchar, siempre buscaremos que ellos salgan de las tinieblas y se vengan a la luz. Si tú no le sigues haciendo la lucha a los que amas y a los que están contigo y a los que te rodean, es como si ves a un enfermo y lo dejas que se muera, que no le ayudas. Entonces, así sucede, hermanos, cuando vemos a las personas que amamos y que no vemos en el lugar que están, en el lugar que están. Mira, ahora vayamos a Colosenses 1:13, porque la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo rescata a todo hombre y a cada mujer del poder de Satanás y los llevará al reino de Cristo. Colosenses 1:13, ¿verdad? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado. Nos libera de las potestades de las tinieblas. Todo eso sucede, hermano, cuando venimos a Cristo. Y aunque a veces nosotros no lo entendamos porque nos sucede igual, oiga, toda la vida obedeciendo nuestra carnalidad y nuestra maldad y nuestro pecado, y de repente nos encontramos con un gran tesoro, pero no sabemos qué hacer con él. Entonces, poco a poco tenemos que ir aprendiendo. Muchas personas sí encuentran la veta de oro y se emocionan y dicen, esto es lo mío. Y de un principio buscan y hacen, ¿sí? Pero habemos otros que encontramos ese tesoro y a pesar de que lo encontramos, nos confundimos con una religión, nos confundimos con algo natural de la raza humana. Creemos que es algo natural. Y no es así, sino que lo escondemos. Y así dice la Biblia, ¿no? Dice que un hombre al lado de su vista, dice que es como aquel que encuentra un tesoro y va y lo esconde. Entonces, hermanos, es interesante cómo la Biblia nos narra y nos dice ¿qué es lo que pasa en nosotros? Nosotros fuimos trasladados de las mismas tinieblas y nos ha puesto en la luz. Nos ha trasladado del mismo infierno. Dios nos ha sacado de allí y nos ha puesto en su reino. Y muchas veces nosotros no lo vemos, no lo entendemos, no lo queremos discernir porque nuestro orgullo, nuestras falsas creencias del pasado nos olivianan las cosas del reino de Dios sin darnos cuenta que estamos siendo superficiales y no estamos entendiendo que realmente hemos salido de las mismas tinieblas y Dios nos ha puesto en su luz. Lo tercero que sucede en este proceso es para que nosotros, dice, recibamos por la fe. Dice Jesús que es en mí el perdón de pecados. No existe otro nombre, no existe otro Dios, no existe otra opción, no existe otra oportunidad para el perdón de los pecados, sino solamente Jesucristo. Toda persona que quiera salir del reino de las tinieblas a la luz, tiene que venir a Jesucristo. No hay algo
no hay santos, no hay dioses, aunque la gente los invente, que los pueda sacar del reino de las tinieblas y los pongan en el reino de Dios o en la luz. No existe nadie más. Es por eso que aquí Cristo le dice, ¿verdad? Lo tercero que sucede es para que recibamos por la fe, que es en mí, dice, el perdón de los pecados. Así es que si tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, has recibido el perdón de tus pecados. No importa qué es lo que hayas hecho en el pasado, no importa qué es lo que hayas hecho en lo que en tu vida que tienes, sino que viniendo a Jesucristo y pidiéndole perdón, arrepentido o arrepentida, Dios nos perdona y entonces recibimos ese perdón. Y pareciera que, como dijo alguien por ahí, qué chiste, dice, vaya a hacer sus cosas y luego se arrepiente. Pero si vaya a hacer lo mismo, entonces no se ha arrepentido, está en las tinieblas todavía. ¿Sí me explico? Porque el arrepentimiento es un pesar por el pecado y un cambio de actitud. Si no hay cambio de actitud, no hay arrepentimiento, aunque haya pesar por el pecado. ¿Sí? Primera Pedro 2:9, mire lo que dice. Aparte de Colosenses 1:13, Primera Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido sacados de las tinieblas y nos ha puesto a la luz para que anunciemos sus virtudes. Cuando tú haces eso, hermano, estás dentro de ser un colaborador de Dios en su reino. Y tú eres parte de lo que también Pablo dice cuando escribe a los Corintios. Dice que nosotros somos embajadores y que en nuestras manos está el ministerio de la reconciliación. En ninguna otra persona está el ministerio de reconciliación, sino en la iglesia, en ti y en mí. Nosotros somos los que llevamos el mensaje de reconciliación de las personas para con Dios, para que salgan de las tinieblas a la luz. No es automático, hermanos. No es mis buenos deseos solamente. Como quisiera que mi hijo se convirtiera, ¿verdad? Que viniera a la luz. Y con solamente creer que viene la luz ya es suficiente. No, necesito transmitir el mensaje del evangelio, pero principalmente dándole testimonio a nuestro hijo, porque quien más nos conoce lo que nosotros somos es nuestra familia. Ellos saben si te enojas o no te enojas, si dices malas palabras o no, si haces cosas indebidas o no haces, o si esas mentiras o no. Ellos son los que saben. Son los que nos conocen realmente. No podemos nosotros vivir queriendo en el mundo exterior, queriendo dar una cara, siendo que los que están con nosotros, ¿verdad? Son los que deben ser impactados para que salgan ellos de las tinieblas y vengan a la luz. Porque yo estoy seguro que nuestra familia nos quiere. ¿Sí? Pero no sé qué tanto daño le habremos hecho. Dios nos tiene que ayudar para que ellos sanen sus heridas. Y yo sé que de acuerdo a las generaciones, ¿verdad? Van tomando conceptos, porque entre nosotros, por ejemplo, ahorita existe una generación que le llaman de cristal. ¿Sí? Una generación que no le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. No se le puede decir ni la verdad porque se asusta, se pone histérica la persona.
se pone rebelde, se siente ofendido, ofendida, se siente, como le llaman ahora, un discurso de odio. Todo está mal. No, 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 no te metas conmigo. Son mis decisiones. No, tenemos que ayudar a los que salgan de las tinieblas a la luz, pero primero tenemos que sanar esas, ese daño. Y la única forma, hermanos, la única forma que una persona puede ser sanada de los traumas del pasado es cuando sus pecados le son perdonados. Yo puedo colaborar, yo puedo dar testimonio, pero la persona está siendo herida. Si yo me porto bien con ella, si yo le sigo el rollo, si yo le complazco lo que la persona quiera y pida y haga, no le sano su trauma. El único que puede sanar un trauma de lo profundo del ser se llama el Evangelio de Cristo, el sacrificio de Cristo, Cristo en el corazón, porque le perdona sus pecados. Y es lo que sucedió con nosotros. Fuimos perdonados nuestros pecados y empezamos a ser restaurados. ¿Ah? Dios empezó a quitar cosas y todavía Dios tiene que quitar cosas a nosotros, hermanos. Muchos tenemos mucho tiempo en el Evangelio y sigue Dios obrando, quitándonos cosas. Y hay veces que vuelven cosas del pasado. Y a veces estamos tan enfocados en el presente o en el futuro que no nos damos cuenta que cosas del pasado volvieron a infiltrarse otra vez. Hasta que nuestra familia o las personas cercanas empiezan a sentir los estragos de lo que éramos antes. Y cuando empezamos a ver los problemas por la ayuda del Espíritu Santo, empezamos nosotros a ser redarguidos y nos invita el Espíritu Santo a ser diferentes. Así es que, hermanos, no solamente hemos sido nosotros puestos como embajadores y con el ministerio del Evangelio, sino debemos de entender que el perdón de los pecados lleva a las personas a salir de las tinieblas y ser instalados en la luz. Y otra cosa que tenemos que entender, porque esa es nuestra parte. La otra parte es lo que la gente recibe. Y no debemos de frustrarnos, ni debemos sentirnos mal si alguien que le queremos hacer el bien no quiere nada con Dios. Le digo esto porque a mí me sucedió. Y yo sé que a usted también a lo mejor le puede suceder. Un tiempo Dios me llamó o puso en el corazón nuestro evangelizar y nos íbamos. Un hermano en Cristo que ahora ya también es pastor. Nos tomamos de compromiso el unirnos y nos íbamos casa por casa, puerta por puerta, predicando el evangelio. Y a veces terminábamos frustrados nosotros porque nadie quería. Nadie quería. Y en esa frustración y en ese dolor, porque sentíamos carga por los pecadores, nos sentíamos con carga para con ellos y sabíamos lo que se estaban perdiendo, ¿verdad? Y orábamos al final y Dios nos empezó a hablar. Me llevó al libro de los Hechos donde un discípulo predica y habla del proceso que sucede en la predicación. El mensajero debe decir el mensaje. Y está en la decisión de la persona querer recibir el mensaje. Pero hay un tercer interventor que se llama Dios. Y Dios es el que toca los corazones. ¿Sí me explico?
Entonces, cuando Dios nos lleva ahí, entendemos el proceso que sucede. Cuando yo le hablo a una persona del evangelio, la responsabilidad de Dios, ¿qué es? Tocar el corazón de la persona. La responsabilidad de la persona, ¿cuál es? Aceptarlo, rechazarlo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Llevar el mensaje nomás. Entonces, cuando lo entendimos nosotros, entendimos que el que rechazaban era a Dios, no a nosotros. Y a veces nosotros enredamos nuestras emociones y sentimientos y creemos que porque no reciben lo que nosotros quisiéramos que ellos recibieran, salirse de las tinieblas a la luz. A veces pensamos que nos están rechazando a nosotros y sí nos duele, sí es cierto, porque sabemos en el tipo de problemas que se van a meter. Pero no es a nosotros, ni es culpa nuestra que ellos no reciban el evangelio. Que ellos no quieran salir de las tinieblas y ponerse en la luz. No es culpa nuestra. Cada quien tiene su función. Así es que en este proceso, hermanos, en este proceso debemos de entender que Dios es el que perdona los pecados, Él es el que toca los corazones. Mi compromiso es decirle el mensaje y el compromiso de la persona es recibirlo o rechazar. Nuestro compromiso va a seguir siendo envolverle a repetir el mensaje. Aunque nos digas, ay, papá, o ay, mamá, o ay, o tío, o oiga usted cómo me da lata con la palabra, o con la Biblia, o con Dios. Como dicen algunos, no, hermano, mucho Dios, hombre, déjese de cosas. Y por último, hermanos, la herencia entre los santificados. Yo debo saber y entender cuál es la herencia entre los santificados. El que recibe perdón, hermanos, recibe liberación del dominio del pecado y de Satanás. Y el bautismo en el Espíritu Santo, después que entra a vivir en él, también la persona o uno mismo es separado del mundo y ahora vive para Dios en comunión con todos los que son salvados por la fe en Cristo Jesús. Dicho de otra forma, venimos a ser parte de la iglesia y parte de los entendidos que todas las promesas de Dios son para nosotros. Hay gente que cree que las promesas de Dios son para los paganos. Ellos viven en el reino de las tinieblas. Su Dios es el diablo. Su forma de vivir es el pecado y la maldad. ¿Sí? Y aunque Dios es bueno y misericordioso y el sol sale para todos y respiramos el oxígeno todos, no significa que las promesas que están aquí también son para ellos. Por ejemplo, la salvación. Y aunque la salvación le pertenece a Dios, no es para todos, pero el que quiera. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, ¿para qué? Para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para propósito, para el que quiera. Porque hay veces, hermanos, que hay personas que no tienen a Cristo y que no aman a Dios. Se les nota, se ve. No quieren nada con Dios. El problema de que nosotros nos enfrentamos ahora es con las nuevas generaciones que le decía y los nuevos sistemas sociales que hay.
Porque hay sistemas sociales hoy que están influyendo en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y ya influyeron en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes. Ya influyeron. Y se nota. Y no es que no tengan derechos, pero ellos ya hablan de derechos. ¿Sí? Y no es que no debamos de tener, ni tampoco de que no respetemos los derechos de cada quien. Lo que estoy diciendo es de que las nuevas generaciones traen otra mentalidad diferente. Les inculcan en las escuelas ah, con la cuestión de la laicidad, les inculcan que no se hable de Dios. Hay grupos inclusive que ya están empujando para que se hagan leyes y que no se hable absolutamente nada que tenga que ver con lo religioso. Hay grupos que ya lo están haciendo. Y entonces, por ejemplo, me sorprendió a mí enterarme que se metió una iniciativa de parte de un grupo a nivel federal de que se prohíba el Día del Padre porque eso es machismo, porque eso es, ¿cómo le llaman las feministas? Patriarcado, correcto. Y que eso es un discurso de odio, lo que se hace. Es increíble. Y no lo dudo que lo logre. Porque aunque muchos estamos a favor, ¿qué creen? No hacemos nada. No hacemos nada. Y ahí está el problema. Entonces, hermanos, nuestros hijos están siendo influenciados. Por eso tenemos que estar al pendiente de ellos como padres, de lo que ellos hacen, de lo que ellos ven, de lo que ellos les dan en la escuela, ¿verdad? Porque hay programas oficiales y no podemos hacer nada nosotros por detener adoctrinamiento, por ejemplo. No podemos hacer nada, pero sí podemos hacerlo con nuestros hijos. Que ellos sean inculcados en lo que es correcto. Todavía estamos a cargo los padres de la educación de nuestros hijos. De nuestra formación, perdón, de la formación de nuestros hijos. ¿Sí? El asunto es que ahora ya metieron formación. Quieren cambiar la mentalidad y quieren cambiar la conducta de siendo que eso le pertenece a los padres. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso. Y nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, protegerlos de aquellas cosas que nosotros como padres consideramos que es incorrecto. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que saber que hay una herencia entre los santificados nada más, no para la humanidad. Lo que aquí está diciendo es que tenemos una herencia nosotros y que nadie más la va a recibir sino solamente los santificados. Ah, toda mi vida he llenado un reporte donde me piden los santificados de la iglesia. ¿Verdad? Toda mi vida, desde que inicié el ministerio. Al principio nadie me lo explicó, ¿verdad? Pero no lo entendía hasta que leímos aquí. No lo entendí yo hasta que leí aquí. Está hablando de las personas involucradas
en lo que es este proceso. Y tú y yo somos personas involucradas. ¿Sí? La única diferencia es de que tu compromiso, ¿qué tanto la tienes? Y de acuerdo a tu disposición, es de acuerdo a lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida. Y es la luz que vamos a brillar. ¿Sí me estoy explicando? Porque esa luz debe estar allí. Y brillamos porque Dios está con nosotros. Pero nuestra falta de disposición nos opaca en nuestro testimonio, en nuestra forma de ser. Pero cuando esto se ve espiritual, hermanos, es algo diferente. Se lo digo porque hay testimonio, y un testimonio lo tuvimos nosotros como familia. Hubo personas que quisieron hacernos brujería, y cuando fueron con el brujo, le dijo, no podemos hacer absolutamente nada, porque es un ser tan grande que está con esta familia y resplandeciente que no hay forma. Entonces, hermanos, esto te lo estoy diciendo por testimonio mismo de que la persona que se vio involucrada en esto lo escuchó que se lo dijera. Así es que, hermanos, entendamos que, que lo que nosotros tenemos no solamente impacta a los que están a nuestro alrededor en cuestión física, sino que impacta también a todos en la cuestión espiritual. Y cuando el enemigo ve que hay luz, no se atreve a llegar. Porque dicen las personas, o lo que la Biblia trata de reflejar, que las tinieblas no existen. Lo que pasa es que es falta de luz. Y ponen a una persona, ¿verdad? Y se refleja la sombra. ¿Por qué? Porque la luz está por este lado. Pero si ponemos luz por acá, ya no existe la sombra. Entonces falta de luz. Y es lo que pasa, hermanos, en nuestra vida cuando no hay disposición, cuando no hay compromiso, cuando no hay un equipo, como decíamos en la mañana, un equipo eh, que entiende el compromiso de lo que somos como hijos de Dios y de lo que representamos como hijos de Dios. Hermanos, nosotros, tú, eres testimonio de la herencia de Dios. Tú lo eres. Cuando alguien te ofrece un cigarro, dice, no fumo yo. Esa es la herencia visible. ¿Sí? Cuando, cuando tú llegas a un lugar, llega la luz. Y las personas que están en ese lugar se sienten resplandecidas por ti. Muchas veces no lo dicen. Muchas veces no lo dicen. Otras personas sí lo dicen, pero muchos no. Y a veces nosotros no sentimos eso. No sentimos eso. Y es evidente. A mí me ha tocado ver cómo Dios obra y uno ni cuenta se da. A veces que digo yo, ay Señor, no pasó nada en la iglesia ahora. Pero de repente escucho a personas que dicen, no, yo fui tocado. Mi vida cambió en esto. O yo fui sanado. Como dijo una niña, de ¿cuántos años tenía la Bere? Cuando apenas hablaba. Apenas hablaba y según nosotros no había pasado nada, ¿verdad? Pero cada vez que se enfermaba empezaba a decir, pastor, pastor, que yo orara y pusiera mi mano en ella. Entonces,
Aparentemente no había pasado nada, pero ella entendió. No sabía hablar a lo mejor no entendía muchas cosas, pero entendió que cuando el pastor puso su mano sobre ella, recibió sanidad. Y en cuanto se enfermaba era lo primero que pedía. Y se reía el hermano y me platicaba. Ve nomás la ver, hermano. No puede verse enferma de nada porque luego quiere el pastor. Y no es uno, hermano. No es uno. Es el poder de Dios que se mueve en nosotros. Es la luz de Dios que se mueve en nosotros. Es por eso que que es importante que entendamos esto, porque vamos a entender que somos partícipes del reino de Dios y de la obra de Dios que quiere hacer alrededor nuestro y con nosotros. Que tú y yo somos parte de ello. Y a veces creemos que las demás personas y nos minimizamos nosotros y creemos que las demás personas son los únicos que pueden hacer algo. Y no es así, hermano. Dice la Escritura que los dones son para todos los hijos de Dios. Y el que los reparte es el Espíritu Santo en el momento que se requiere. Pero tenemos que disponernos. Tenemos que entender lo que Dios quiere hacer allí. Pero si yo me siento disminuido, bueno para nada, malo para todo, pues nunca voy a creer yo que Dios me pueda usar. Y entonces no seré partícipe yo de lo que Dios quiere hacer en ese momento. ¿Sí? Tenemos que hacerlo con sabiduría, con entendimiento, no nomás así a lo loco. Yo lo entiendo eso, pero no nos excluyamos, hermanos. No sintamos que nosotros no valemos. Si Cristo está en tu corazón, Dios está haciendo la obra en tu vida, más o menos como tú le quieras llamar, pero Dios está haciendo la obra ahí. Hay luz en ti, hay poder en ti, porque tú y yo fuimos llamados precisamente para eso, para que entendamos que las personas sin Cristo están ciegas, para que entendamos que nosotros podemos ser parte de la bendición de que ellos salgan de las tinieblas a la luz, para que entendamos, hermanos, que las personas en Cristo pueden ser perdonados sus pecados y entendamos que todos los que somos hijos de Dios tenemos derecho de tener las herencias de Dios en nuestra vida. Dice la palabra que el mismo Cristo dice, ¿verdad?, que somos herederos y coherederos y que Él no tiene ningún impedimento para llamarnos hermanos. Y por eso es la frase hermano entre nosotros. Hermano, hermana. Porque estamos diciendo que somos parte de los herederos. ¿Sí me estoy explicando? Es por eso que nosotros tenemos esa tradición de llamarnos hermanos. Pero tú tienes que darte cuenta que cuando alguien te llama hermano, te está diciendo, soy parte de los herederos. Porque cuando una persona muere, o la pareja muere, los herederos, ¿quiénes son? Los hijos, los que son hermanos. Porque los otros de otra familia tienen derecho. Es por eso que Dios ahora nos llama a nosotros hermanos. Y al llamarnos hermanos, nos está diciendo que somos herederos de la gracia, del poder y de lo que Dios tiene para nosotros. Así es que, mis hermanos, tenemos que ver más allá de lo que tenemos a la vista. Y es por eso que da testimonio el versículo que leímos, verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, le dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que le anunció que se arrepientan y que se conviertan a Dios, haciendo obras, comportándose dignas de arrepentimiento de una persona arrepentida. Una persona arrepentida no es una persona perfecta, es una persona que constantemente está en perfección, porque se da cuenta de los errores que comete, se arrepiente, y el arrepentimiento no es otra cosa, como dije anteriormente, pesar por lo que se hizo mal,
y un cambio de actitud. Y en ese momento, cuando cambiamos de actitud, estamos siendo perfeccionados. Entonces, prácticamente lo que Pablo estaba aquí diciéndole de lo que él estaba haciendo, explicándole a Agripa, era precisamente que había que salir a buscar a las personas, que ellos no van a venir a uno, sino que uno tiene que ir a ellos. Y entonces, invitarlos al arrepentimiento, para que se conviertan de sus maldades, de sus idolatrías, de sus creencias personales, al plan, al proyecto de Dios para la salvación de su alma. Y luego que hagan cosas dignas de arrepentimiento. Hermano, hermana, yo te invito a que te sientas parte de esto. Y entendamos que quienes nos rodean, sean amigos, inclusive enemigos, nosotros podamos ser parte del plan de Dios para la vida de las personas. Jesús tuvo 12 discípulos, hermanos. Es la enseñanza para que nosotros podamos entender que aunque muchos acepten a Cristo por medio de nosotros, debemos de tener cuando menos 12 personas que debemos de estarles enseñando, orando con ellos, saliendo con ellos a hacer la labor de Dios. Así es que si no tenemos ningún discípulo, es tiempo que empecemos con lo básico. Entendamos que somos la luz, entendamos que hay que sacar a las personas del reino de las tinieblas, que se les quite lo ciego, ¿verdad? Que vengan al perdón de los pecados y que vengan a la herencia de Dios para sus vidas. Así es que mientras le pides que Dios te incluya, porque algunos no nos sentimos incluidos o nos sentimos excluidos, vamos pensando en las personas que podemos llevarles la luz. Recordemos que esa es nuestra parte, transmitir el mensaje. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te damos gloria, honra y alabanza a nosotros. Gracias por permitir que tu palabra nos hable y nos descubra todo lo que sucede en nuestra vida y que muchas veces nosotros no lo entendemos o no lo aceptamos o no lo creemos, y que es tiempo de enfocarnos, Señor, para que podamos entender qué tipo de empoderamiento estamos recibiendo, entender lo que tú has logrado por nosotros y que ahora, Señor, es nuestro tiempo, somos responsables de estas generaciones que nos toca vivir. Ayúdanos, ayúdanos no solamente en el sustento del hogar, ayúdanos para transmitirle nuestra fe o la fe en ti, Señor, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros cónyuges, Señor, y que podamos nosotros resplandecer en medio de las tinieblas. Porque la luz, dice tu palabra, no se pone debajo de la mesa, sino se pone encima, para que alumbre a los que están alrededor. Esa es nuestra posición, Señor.
Tú nos has empoderado grandemente y nos has sacado de las tinieblas a tu luz y nos has abierto los ojos, Señor. Nos has perdonado los pecados y también, Señor, somos parte de los herederos de tu reino. Así es que, Señor, en el nombre de Cristo, te ruego que nos ayudes para poder vivirlo y entender que somos colaboradores contigo en este mundo. Es por eso que existimos, es por eso que todavía estamos aquí, Señor. Es por eso que todavía tenemos la oportunidad de servirte, de ser usados por ti y poder cumplir, Señor. Mi Dios, ten misericordia. ¿Por qué ves que incentivamos lo natural o lo de este mundo a nuestra familia? Ponemos todo, Señor, pero para las cosas espirituales, como que ahí no. Señor, somos luz. Sí debemos entender que cada quien toma su decisión, pero somos luz. Y la luz alumbra. Alumbra de tal forma que aunque la otra persona no quiera ser alumbrado, tiene que quitarse de allí. Porque la luz sigue alumbrando el que está alrededor. Nosotros no somos repartidores de tinieblas, Señor. Ni somos incentivadores de tinieblas. Sino al contrario, Señor. Permítenos que podamos encontrar ese lugar tan especial que es en tu reino y todas tus promesas, Señor, se cumplan en nosotros. En el nombre de Jesús. Permite ser influencia en nuestra familia, permite ser influencia en nuestros vecinos, permite ser influencia, Señor, donde quiera que andemos. Eso es lo que nosotros somos, somos tus hijos, somos herederos, personas que se nos han perdonado nuestros pecados, personas, Señor, que hemos salido de las tinieblas a tu luz y que personas que éramos ciegas y ahora vemos, Señor. Así es que Dios, ayúdanos en esto. En el nombre de Jesús, te lo ruego y te lo pido, Señor.